Yo celebraré delante del Señor, cantaré un canto nuevo. Yo celebraré delante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, celebramos en este domingo 33º del tiempo ordinario, penúltimo del año litúrgico, la Jornada Mundial de los Pobres en su cuarta edición, instituido por el Papa Francisco. El agradecimiento, como siempre, a todos los medios de comunicación, televisión y radio y las redes que se unen para que todos podamos orar en medio de esta pandemia y sintamos el calor de la fe de todos nuestros hermanos, principalmente de los enfermos, de los impedidos que no pueden salir de sus casas y los que tienen que cuidarse y a quienes tenemos que cuidar para que la salud nos permita trabajar y servir por nuestros hermanos. Y comenzamos pidiendo al Señor pues, que perdone nuestras faltas y que nos dé la fuerza de su gracia para servir los unos a los otros y amar así mejor a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Todopoderoso, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien,
consiste el gozo pleno y verdadero. Dios bueno y todopoderoso, que atiendes con amor las necesidades de tus criaturas, concédenos amar eficazmente a los hermanos que carecen de alimento, para que desterrada el hambre de la tierra puedan servirte con libertad y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar el fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso El que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos antes. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Tu palabra es luz en noche oscura. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después
De mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo a quien tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, acabamos de escuchar pues esta palabra de Dios en este penúltimo domingo del año litúrgico, en el que el Papa Francisco ha querido instituir esta Jornada Mundial del Pobre, que tiene como lema este año: tiende tu mano al pobre. Sabemos cómo en el magisterio, en la presencia, en los gestos del Papa Francisco, nos ha pedido esa necesidad de ser una iglesia en salida, misionera, que muestre el rostro misericordioso de Dios y que hay que librarlo pues de todas esas lacras que a lo largo del tiempo han podido quedarse en nosotros, y es lo que ha hecho que tome todas esas medidas para purificar, como se lo pidió a San Francisco el Señor hace siglos, y por eso el haber tomado este nombre no es un simple gesto allí aditivo, sino que es algo mucho más profundo, porque precisamente como consecuencia de ese año de la misericordia, pues salió este tema. ¿Por qué? Porque sabemos la creciente pobreza que hay en el mundo, que genera inequidad y que es la que nos trae pues tantos problemas en el aumento de esas situaciones que generan guerras, que producen la emigración con el saldo que sabemos de muerte y de explotación. Y también ver a aquellos quienes se aprovechan de la pobreza para explotar aún lo poco que pueda haber. Por eso la trata de personas, todo lo que es el comercio de drogas, lo que es el gran comercio de armas, que no tiene otra finalidad
sino enriquecer a unos pocos a costa de la inmensa mayoría de la población. En Venezuela tenemos que ser conscientes que más del 80% está en los umbrales de la pobreza. Esto es algo que nos estremece y que no solo es para quejarnos, sino para preguntarnos qué hacer, cómo tender esa mano al pobre, como nos pide pues el Papa. Y que puso dos preguntas para este año que tenemos que asumirlas también nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos a aliviar la marginación y el sufrimiento? ¿Y cómo podemos ayudarlos en su pobreza espiritual? Dos temas que nos tocan a todos. No podemos decir es solo la responsabilidad de estos o de aquellos. Indudablemente hay quien tiene, a quien más se le da, pues también tiene mayor responsabilidad que a quien menos. Pero todos tenemos que producir esos talentos como la parábola del Evangelio de hoy. No se nos pide por encima de nuestras posibilidades, sino de lo que cada quien tiene que aprender pues a dar. Y el fruto que sale de allí no es que me aplaudan lo bien que lo hago, sino entra al gozo de tu Señor, que no es otra cosa sino el sentido más profundo de lo que es pues ese reino de Dios que tenemos que edificarlo desde ahora y desde ya, y que en una realidad lacerante como la nuestra tiene que ser objeto no solo de esa capacidad asistencial que podemos tener, sino que tiene que ir mucho más allá, porque como nos dice el Papa en este mensaje de este año, la opción por dedicarse a los pobres y atender sus muchas y variadas necesidades no puede estar condicionada por el tiempo o disposición o por intereses privados, ni por proyectos pastorales o sociales desencarnados. ¿Qué realidad es esto? Recordemos cómo el Papa le da muchas vueltas a esa parábola del buen samaritano. Yo no me dedico a esto porque no tengo tiempo, tengo que atender mis negocios, tengo que atender mi familia, tengo que hacer esto otro. Y el que está tirado ahí en la cuneta, pues caramba, debe ser un sinvergüenza o un sin oficio, que otros se carguen pues de ello. O puede ser todo lo contrario, como buscar la manera de explotar y de explotar mucho más a ese que no tiene. Y que en situaciones tan extremas como la que está viviendo pues nuestra población, tenemos que preguntarnos cómo ir a las causas de ellos y cómo hay que generar una cultura en nosotros que a veces nos causa escozor, sobre todo cuando uno tiene más o menos cubiertas o muy bien cubiertas sus propias necesidades. El Papa Francisco ya en Laudato Si y ahora también en Fratelli Tutti nos insiste en una serie de cosas que han sido muy criticadas pues al Papa, que es eso de hablar de sobriedad. Si a mí me sobra, si yo puedo hacer con lo mío lo que quiero y lo que desperdicio lo boto o lo entrego, se lo doy más bien al perro que tengo en la casa y no al pobre hediondo que viene a pedirme y que más bien quiero tenerlo lo más lejos de mí. Y que eso sea como pedir que nos privemos de algo. No, hay cosas de las que nos podemos privar sin necesidad de que sea que estemos pasando trabajo. Y por eso esos pequeños ejemplos que lo pone pues el Papa, y que es el primero que lo hace. Yo tengo plata suficiente para pagar toda la luz que me venga en gana. O ¿qué importa que aquí se me bote el agua si yo tengo para pagarlo y eso hace que no le llegue el agua a otra gente? Y así, tantas cosas que nos podemos poner por delante. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o al menos a aliviar su marginación y sufrimiento? Y por eso, bueno, es tildado, bueno, eso está muy bien para algunos, no, para todos. Las sociedades de la opulencia tienen que pensar que el tener yo demasiado o más
de lo que necesito es lo que hace que muchos otros pues no lo tengan. ¿Y cómo podemos ayudarlos en su pobreza espiritual? Y esto no es solo para los que carecen de lo material, sino cuántos hay que precisamente por sentirse tan llenos, digamos, de todo, pues no hay por qué tener en mente estas cosas que son como consejitos buenos para uno que otro, pero no para mí, no para ese porcentaje tan bajo de toda la humanidad que concentra la inmensa riqueza pues que existe en el mundo. Es momento que no es fácil. El mismo Papa nos dice, este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Y precisamente el COVID, este coronavirus, pues está tumbando muchas certezas. El progreso puede seguir adelante, el derroche, no importa el cambio climático, ya que lo padezcan quienes no tienen pues las condiciones para vivir mejor. Nos sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y las restricciones de la libertad, la pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales que han abierto de golpe horizontes que no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Y eso es lo que está pasando pues en el mundo de hoy. Y la parábola del Evangelio de hoy, aquel tercero que recibió el talento y lo enterró. ¿Por qué lo enterró? Porque tenía miedo. Y el miedo es lo que paraliza y el miedo es lo que nos hace no sentir que tenemos una responsabilidad siempre mayor por delante y que es lo que genera precisamente esa desigualdad y esa situación de violencia que vivimos. Por eso, ¿cómo desarrollar mucho más esa proximidad, ese sentir que todo el que está a nuestro alrededor y también el que está un poco más lejos, pues nos llama pues a eso? No, yo vivo en Caracas y los que están en el interior que se las aguanten. Aquí pues ven, o cosas así por el estilo, burbujas pues en las que tenemos. ¿Cuáles son esos valores del Evangelio que nos llaman a nosotros a ver que las propuestas que vienen muchas veces del poder no son las que solucionan las cosas, sino más bien acrecentan ese abismo de diferencia de los unos para con los otros? Y lo tenemos muy planteado en la realidad venezolana actual. Por eso pues que este llamado de este día, tender la mano al pobre, no porque nos sintamos ricos, también en cada uno de nosotros hay áreas, esferas de nuestra propia existencia que están oscurecidas precisamente por ese sentido negativo de lo que es la pobreza, porque no sentimos necesidad pues de nada, ni de nadie, ni del otro, y muchísimo menos pues de Dios. Pidamos en este domingo y los invito a que leamos este mensaje pues del Papa en esta cuarta jornada del pobre para entender, para rumiar, para compartir y para tener esa creatividad que nos haga ser más serviciales a los que están pues a nuestro lado. Pidámosle esto al Señor y a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que así sea. Amén. Y renovemos juntos la fe, diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y hasta el tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Después de haber sido iluminados por la palabra y de profesar nuestra fe, digamos juntos al Señor nuestra gratitud por todas sus bendiciones. Digamos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por el Papa, los obispos y demás pastores de la Iglesia, que nos invitan a mantenernos vigilantes en la espera de nuestro Salvador Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las iniciativas sociales en favor de los pobres, por las personas que desinteresadamente ayudan a nuestros hermanos necesitados. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por las familias y comunidades que se esfuerzan cada día en superar las dificultades y en reforzar el don de la fidelidad. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la confianza que nos renuevas, confiándonos los talentos y dándonos la oportunidad de hacerlos crecer para nuestra salvación. Oremos. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por los dirigentes políticos y administrativos que con honestidad se preocupan del bienestar común y trabajan por la justicia y la paz de todos. Oremos. Te damos gracias, Señor. Señor, que quieres siempre lo mejor para nosotros, acepta nuestra gratitud en este día y haznos merecedores de todas tus gracias. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Quiero ser pan que se parte, luz que alumbra el sendero, agua que sacia la sed, porque Dios no fue primero. Dios no fue primero. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consiga los gozos eternos. Acepta, Señor, estos dones que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos que significan la abundancia de la vida divina y la unidad en el amor, haz que nos impulsen a la comunicación cristiana de bienes y al mutuo amor fraterno por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz. Que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor.
Dios del universo, Dios del universo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el cardenal Baltasar Porras, quien preside la Eucaristía, sus obispos auxiliares, los demás obispos de Venezuela y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que ya se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y preparémonos a la comunión, haciendo de esa oración que nos enseñó Jesús y que nos dé la fuerza para tender la mano al pobre. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, tendámonos la mano los unos a los otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad. Quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz. Este es Jesucristo, quien deja su condición de Dios para hacerse débil como nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amémonos de corazón, no de labios ni de oído, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Dios no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración, si no me he reconciliado. Dios no escucha mi oración, Dios no escucha mi oración, si no me he reconciliado. Se lo aseguro, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se les han conseguido y lo obtendrán, dice el Señor. Oremos. Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento, humildemente te pedimos, Señor, que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar aumente la caridad en todos nosotros. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que el pan vivo bajado del cielo nos estimule a trabajar sin descanso por nuestros hermanos que carecen de bienes, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la paz nos consagre totalmente y que todo nuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que en esta jornada del pobre sepamos tender la mano, no solo hoy, sino todos los días al pobre, que así sea. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
alma glorifica al Señor mi Dios. Gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud. Él es todo